Volvamos atrás a los comienzos de nuestro estudio de comunicaciones digitales, donde planteamos un caso base con el cual hemos estado trabajando, que es este de los pulsos NRZ, donde básicamente la modulación tiene dos pulsos posibles, uno que representa a un bit 0, otro que representa a un bit 1, y una serie de este tipo de pulsos va generando lo que se llama el mensaje modulado, va generando la señal que se transmite y que representa esta secuencia de bits. También vimos que no necesariamente estos pulsos binarios digitales tienen que ser rectángulos positivos o negativos en RZ, pueden ser otras cosas también. Vimos el caso de on-off keying, vimos el caso de Manchester y hay una serie de otras posibles modulaciones, posibles elecciones de pulso para generar una transmisión binaria digital. También vimos que el receptor óptimo para procesar pulsos que son recibidos bajo ruido blanco gaussiano es el que tenemos acá en pantalla. Hay dos ramas, cada rama de alguna forma genera una métrica en este punto de acá que representa una correlación, un parecido entre la señal R recibida y cada uno de los posibles dos pulsos transmitidos, y esa métrica tiene que ver con este filtrado, con el filtro adaptado, que es un filtro cuya función de respuesta al impulso tiene una relación con la forma del pulso, y calculadas esas dos métricas lo que se hace es declarar que se transmitió un 0 o un 1 en función de cuál de ambas métricas es mayor. También vimos que en algunos casos, en algunas circunstancias específicas y particulares, el receptor puede ser simplificado a un receptor con una sola rama, donde basta en realidad uno de los dos filtros adaptados y una sola métrica para ser comparada con un umbral, y según si esta métrica está por encima o por debajo del umbral, se genera la decisión en forma igualmente óptima. Lo que quiero hacer ahora, y lo que vamos a estar trabajando en el módulo 11, es una extensión de la modulación binaria digital de banda base, que es lo que se conoce como la modulación M-área. Y para eso voy a copiar estos dos pulsos que tenemos acá en pantalla y los voy a llevar a una nueva hoja donde voy a pegarlos para explicar de qué se trata la modulación M-área. Lo que vamos a hacer es estos dos pulsos que tenemos, definirlos como una señal S2 de t y una señal S1 de t. Y vamos a dibujar dos pulsos más, uno que tiene amplitud 3A y duración t, que lo vamos a llamar S sub 3 de t, y un segundo pulso adicional que también tiene duración t, pero tiene amplitud menos 3A y también duración t. Y este lo vamos a llamar S sub 0 de t. Y lo que vamos a plantear y lo que vamos a elaborar es la idea de generar una señal digital, una modulación digital,
en la cual los posibles pulsos son 4, ya no solo 2 pulsos como hasta ahora. Y eso es lo que se conoce como una modulación M-área. Esto es una modulación, en este caso particular 4 área. Hay 4 posibles pulsos y lo que vamos a definir es este número, que en este caso es 4, lo vamos a definir en general como el número M-ario, número M-ario, que denota la cantidad de símbolos que va a tener la transmisión. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera esto? Supongamos que tenemos una secuencia de bits que tiene los valores 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Esta secuencia la vamos a separar por comas. Y esto es lo que representa nuestro mensaje. De la forma completamente tradicional y típica como lo introdujimos en su momento al comenzar a tratar la materia de modulación digital binaria de banda base. Lo que vamos a hacer es juntarlos siempre de a 2 y según esa combinación escoger uno de los 4 pulsos. Por supuesto hay 4 posibles combinaciones 00, 01, 10, 11 y eso nos va a ir dando la clave para escoger uno de estos 4 pulsos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso podemos 00 asociarlo al pulso S2 de T. Entonces aquí voy a poner 0, 0. El valor 1, 0 lo asociamos, esto es arbitraria esta asociación, al valor, por ejemplo, S3 de T. Entonces el S3 va a representar el 1, 0. Aquí nuevamente tenemos un S3 de T. Luego tenemos el 1, 1, que lo vamos a asociar a S0. Entonces el 1, 1 lo asociamos a S0 de T. Y finalmente el 0, 1 es la única alternativa que todavía no ha ocurrido. Tiene que ser el S1 de T. Y este número, que está aquí en el subíndice, es lo que vamos a llamar el número del símbolo. El símbolo M minúscula, que los enumera entre 0 y M mayúscula menos 1. Entonces M está entre 0 y el número M-ario menos 1. Y de esa forma hay M mayúscula, símbolos distintos. Y de esa forma, agrupándolos de a 2 y teniendo el mensaje con estos 5 símbolos que tenemos a la vista, con estos 10 bits, podemos, por ejemplo, generar la señal correspondiente que sale al aire. Entonces, agrupando de a 2 bits, hay 4 símbolos posibles. Y entonces la señal transmitida
y entre paréntesis, por supuesto, modulada, modulada 4 áreas, para el mensaje de ejemplo. Anterior es 2 puntos, hago aquí un eje de ordenadas grande y un eje de abscisas largo en el tiempo, t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, t, 2t. Entonces vamos viendo. Comienza la transmisión 0, 0 con la señal S2, 1, 0 con la señal S3, señal S2 y señal S3. Vale decir, la señal modulada tiene amplitud A y luego sube a una amplitud 3A. Continúa una vez más con la señal S3, sigue con la señal S0, que es de menos la amplitud 3A. Entonces sigue un tiempo de símbolo más con la amplitud 3A y después baja a la amplitud menos 3A. Y finalmente termina con el símbolo S1, que es la amplitud menos A. Entonces va para allá, menos A. Y después asumimos que el mensaje termina, así que la señal es 0. Y antes del instante t igual a 0 también asumimos que la modulación es 0. Los valores acá entonces son 3A, A, menos A y aquí abajo menos 3A. Y esta es entonces la señal modulada S de t que se transmite. Ahora, en general, este ejemplo era para la modulación 4 área. En general, una modulación M área tiene M símbolos. Entonces, en general, cada uno de los M símbolos posibles, símbolos de la modulación M área, representa a una cantidad log en base 2 de M bits. Porque si tuviéramos una modulación, por ejemplo, 8 áreas, entonces los agrupamos de a 3. Si fuera 16 áreas, los agrupamos de a 4. Siempre log 2 mtuplas son las que permiten, ¿no es cierto?, generar m posibles símbolos y por lo tanto este número m-ario en general es un número, una potencia entera de 2. Y esa es tal vez la primera observación importante. Observaciones importantes. La primera, M en general es una potencia entera de 2 y el objetivo es que el logaritmo en base 2 de m es un número natural. La segunda observación que podemos hacer a estas alturas es la siguiente. Dado un tiempo de símbolo, es decir, si suponemos que la transmisión en cuestión tiene un valor de t, del tiempo de símbolo fijo y definido, y dado el tiempo de símbolo t,
Entonces, y voy a poner aquí constante para que quede claro que no lo vamos a mover, constante. Entonces, si es que aumenta el número M-ario, esto es equivalente a que aumente el logaritmo en base 2 de m. Y por lo tanto, la consecuencia es que aumenta también la tasa de bits de la transmisión. Es decir, en una señal como la que tenemos a la vista, los bits no están explícitamente visibles. Sabemos que hay 4 posibles símbolos, por lo tanto cada símbolo representa en este caso 2 bits. Si tuviéramos 8 posibles símbolos, entonces cada uno de ellos representa 3 bits. Dentro del mismo tiempo de símbolo, entonces, se aumentó de 2 bits por unidad de tiempo de símbolo a 3 bits por unidad de tiempo de símbolo y por lo tanto aumentó la tasa de bits, la tasa de transmisión. Y finalmente, tercera observación, cualquier combinación de m señales diferentes es válida. Entonces, por ejemplo, podríamos plantear las siguientes 4 señales arbitrariamente. Donde la primera de ellas podría ser un triángulo de alguna altura y duración t. La segunda de ellas podría ser un pequeño rectángulo seguido por otro pequeño rectángulo seguido por un rectángulo más largo, también de duración t o no de duración t, puede ser un poquito más breve. La tercera podría ser algo como eso, por ejemplo. De duración t. Y la última, por ejemplo, podría ser una señal que tiene un valor 0 y luego un semiciclo positivo. También de duración t. Estas señales son todas válidas, son todas distintas. No estamos diciendo necesariamente que sea una buena elección de señales. O sea, cualquier combinación de m señales diferentes es válida, aunque no necesariamente buena. Entonces voy a correr esto aquí hacia el costado y voy a agregar ese comentario, aunque no necesariamente buena, según algún criterio de bondad que no vamos a definir en este momento. Esto es la noción esencial y principal de lo que es la modulación M-área. Vamos ahora con una modulación M-área bien específica y particular.